Y lo que vimos el de ayer, así de forma general, pues fue la interfase, que está constituida por la fase G1, la fase S, la fase G2, ¿ok? En este proceso de la mitosis, vamos a encontrar que está subdividida en 5 subfases. Tenemos primero la profase, la prometafase, metafase, anafase y telofase. Como les dije, ustedes pueden escoger la mnemotecnia que más les guste para aprendérsela o para recordarla y sea más sencilla, ¿no? Entonces, en algunos libros se considera que la citocinesis es parte de la fase M, que es la división del citoplasma. Considerada o no por parte de esta fase, el hecho es que se necesita para que se generen las 2 células hija, ¿ok? Entonces, ayer yo comenzaba diciendo que este proceso de mitosis cumple un papel importante porque a partir de divisiones mitóticas se puede desarrollar un organismo completo. Y lo que les mostraba es que después de la fecundación o de la fertilización, el cigoto empieza procesos mitóticos para generar pues, a un organismo, a un individuo. En células somáticas, ya en adultos o en este niño, por ejemplo, la mitosis va a tener un papel pues, de mantenimiento, de regeneración, ¿no? De tejidos, de órganos, de sistemas. Y la meiosis va a estar confinada únicamente a las células germinales y pues también lo vamos a ver en un momento. Aquí está un esquema general de lo que estaría pasando en cada una de las subfases que les decía que constituye la mitosis. Vamos a identificar, bueno, aquí vemos una célula, está su núcleo, dentro del núcleo están los cromosomas y hay organelos que son los centrosomas que se han dividido previamente, por ejemplo en la fase G2, y empiezan su movimiento para determinar los polos de esta célula. También otra parte importante es que se empieza a formar el uso mitótico, que va a jugar un papel importante porque va a contactar a cada uno de los cromosomas en cierta fase de la mitosis para que posteriormente el acortamiento de estos microtúbulos va a llevar a la separación de estos cromosomas para que posteriormente se haga una constricción, ¿no? Y generemos 2 células hijas. Como pueden ver aquí, nuevamente aparece la envoltura nuclear. Eso es general, ¿no? Entonces, en esta primera fase, en la profase de la mitosis, como podemos ver, pues inicia la desintegración de la envoltura nuclear, ¿no? Aquí todavía, como pueden observar en la imagen, los cromosomas están en un proceso de iniciar la compactación de la cromatina, que es algo que ya se vio en la clase pasada. Y podemos ver aquí una estructura que está en color rojo, que se le conoce como cinetocoro, y ahorita vamos a hablar de ella. Como les decía, a partir del centrosoma empieza la nucleación o la síntesis del uso mitótico, que va a ser importante para contactar a estos cromosomas. También otra cosa importante que quiero que recuerden es que aquí los cromosomas ya se dividieron y por eso vemos pues las 2 cromátidas asociadas, permanecen juntas, ¿ok? También lo que va a ocurrir en este momento es que el citoesqueleto de la célula va a empezar con un desensamble. Este uso mitótico que les decía que se forma a partir de los centrosomas va a empezar a crecer hacia el centro de la célula, a polimerizar hacia el centro de la célula. Vamos a encontrar al menos 3 tipos de microtúbulos, estos que se llaman astrales, que quedan aquí en la región del centrosoma, otros que se les conoce como microtúbulos interpolares, que se van a interponer entre ellos, y los microtúbulos del cinetocoro, que van a ser los responsables de contactar esta estructura. Otra cosa que es interesante y nada más como dato es que estos microtúbulos están constituidos de tubulina. Y bueno, aquí vemos en la imagen, esta sí es una imagen de una célula real donde están los cromosomas teñidos en rojo con, un colorante que se intercala en el DNA, y en verde, pues están todos los microtúbulos. Les decía, el cinetocoro es una estructura proteica, ¿no? Hay múltiples proteínas que están constituyendo esta estructura y se va a establecer en la región centromérica o en el centrómero del cromosoma. Aquí lo vemos.
Esto sería como se ve así de forma general, y si le hacemos un zoom, aquí veríamos que hay una lámina interna, hay una lámina intermedia y una lámina externa, ¿ok? Como les dije, es un complejo proteico. Hay diferentes proteínas, una de ellas, quizá bueno, todas juegan un papel importante, NDC80 es la que se encarga de mantener unido a los microtúbulos con esta estructura que se llama cinetocoro. ¿Sí, chicos? Y aquí es otra forma de verla. Está el cinetocoro, está este complejo proteico NDC80, y aquí está el microtúbulo, como les dije, de tubulina, y está siendo contactado. Disculpe, ¿qué dijo que hacía la NDS80? La NDS80 es un complejo de proteínas que forma parte del cinetocoro, y lo que hace, como puedes ver aquí en la imagen, es contactar directamente a los microtúbulos. Que los microtúbulos es este uso mitótico. Esto. Gracias. Ok. Y les decía que tenemos al menos 3 tipos de microtúbulos. Están constituidos por subunidades de tubulina, que así se llama la proteína, tanto alfa como beta. Esta denominación de positivo es porque hacia ese polo, o hacia, eso es el sentido de la polimerización, hacia donde está creciendo ese microtúbulo. Entonces les decía, miren, los azules son los microtúbulos del cinetocoro, es lo que va a contactar. Estos microtúbulos contactan al cinetocoro, son los que se van a unir, y recuerden que aquí está la proteína NCD80, ¿no? También tenemos los microtúbulos interpolares, que son estos. Estos no van a entrelazar o no van a unirse al cinetocoro, sin embargo van a tener una función como de empujar a las células hacia los extremos, ¿no? O a los cromosomas hacia los extremos, igual a las células. Y se quedan aquí los microtúbulos astrales, ¿no? Todos estos también favoreciendo que la célula se alargue, y en un punto, pues que se puedan separar cada uno de estos cromosomas. Después de la profase, que como dijimos, dentro de las cosas importantes que suceden son la pérdida de la envoltura nuclear, la síntesis de los microtúbulos para que empiecen a contactar a estos cromosomas. Aquí, como pueden ver, en la prometafase, aquí ya no hay una envoltura nuclear, ¿no? Ya se perdió. Aquí lo que sucede es que ya los microtúbulos que contactan el cinetocoro empiezan a mover a los cromosomas. Digamos que aquí este es el momento del movimiento activo de estos cromosomas. Esto se da gracias a que, como les dije, estos microtúbulos polimerizan y despolimerizan, con la intención de ir moviendo a nuestros cromosomas al centro de la célula. Hay otros eventos que ocurren, además de este movimiento activo. Como pueden ver aquí, hay una fragmentación de esta envoltura nuclear ya totalmente, también el aparato de Golgi o el retículo endoplásmico, porque recuerden que las nuevas células también necesitan organelos, ¿no? En estos casos, estos dos organelos, tanto Golgi como el retículo, se desensamblan, pero existen otros organelos como mitocondrias, por ejemplo, que en realidad ellas solamente se van a segregar a las células hijas, no va a haber un desensamble. Un movimiento activo, y aquí es en donde se empieza a formar una placa metafásica, que en realidad esto de la placa metafásica pues es pues una fase, o más que una fase, es un lugar, exacto, donde los cromosomas se van a posicionar. Entonces, después de la prometafase, que ya se movieron o que se están moviendo los cromosomas al centro de la célula o en el ecuador de la célula, en la metafase, primero, tenemos que el cromosoma alcanza su máximo grado de compactación, como lo vemos aquí, y como lo vemos aquí, ¿no? Ya aquí los cromosomas están totalmente compactados, también que están en el ecuador de la célula, y aquí ocurren eventos importantes, porque como les mencionaba en la clase pasada, si todos los cinetocoros no están contactados por un microtúbulo que corresponde a un polo opuesto, no se puede dar la siguiente fase, la anafase. Aquí la célula tiene que detenerse, hay un punto de control para asegurar
que cada cinetocoro está contactado por microtúbulos de polos opuestos. Entonces recuerden, aquí se pueden ver las cromátidas hermanas, cada cromátida tiene su cinetocoro y como podemos ver aquí en la imagen, cada cinetocoro está contactado por microtúbulos de polos opuestos. Si esto no sucediera, entonces, como les dije, aquí se detiene un momento la mitosis para dar oportunidad a que todos los todos los cinetocoros sean contactados. En la metafase, como pueden ver aquí, está la formación de la placa metafásica. En el plano ecuatorial, como les dije, es el lugar donde se van a posicionar todos los cromosomas. Otra cosa importante, al menos aquí en genética y para la citogenética y el estudio de los cromosomas, es que es en este momento en donde se lleva a cabo este análisis, ¿no?, cromosómico. Y vamos a ver. Como les decía, si no estuvieran contactados estos cinetocoros, se detendría este movimiento o el progreso de la mitosis, ¿no?, de la anafase. ¿Y qué es lo que pasaría? Les voy a explicar primero lo que ocurriría de forma normal, es decir, si todos los cinetocoros están contactados, y después vamos a ver cómo funciona el punto mitótico. Tenemos, o ya dijimos, que en la profase inicia esta condensación cromosómica, también se pierde o inicia la desintegración de la envoltura nuclear, y así vamos avanzando hacia la prometafase, en donde continúa la compactación de la cromatina, y ya se contactaron aquí los cinetocoros por los microtúbulos, ¿no?, como pueden ver aquí, y se están moviendo activamente. Dijimos que en la metafase están todos alineados, ¿no? Al inicio de la metafase los cromosomas ya están alineados. Entonces, el cinetocoro, ¿no?, además de ser esa estructura en donde se anclan los microtúbulos, también hay proteínas asociadas a estos microtúbulos que son los responsables de tener ese control, mandar señales si es que no están siendo contactados por algún microtúbulo. Cuando todos están contactados, lo que sucede es que esta proteína, CDC20, se libera de este cinetocoro y activa al complejo promotor de la anafase. Este complejo promotor de la anafase tiene dos funciones. Por un lado, como podemos ver aquí, marcar para degradación a la ciclina B, y esa marca es agregar ubiquitinas. Una vez que están marcada, pues entonces se degrada vía proteasoma. Otra de las funciones de este complejo promotor de la anafase es marcar a otra proteína que se llama securina. Entonces aquí le quiero llamar la atención. Securina está asociada con otra proteína que se llama separasa. Ahora, la función de esta proteína separasa es cortar a las coecinas. ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no, díganmelo. ¿Qué papel o qué función tienen las coecinas? Unen a las cromátidas hermanas. Unen a las cromátidas hermanas, exacto. Entonces, cuando separasa está activa, lo que hace es cortar esas coecinas, y esa señal hace que, bueno, porque también aquí debe haber cierta tensión, digamos, ese cromosoma siendo jalado hacia los dos a polos opuestos, ¿no? Y hay cierta tensión que se está marcando. Cuando se rompen esas coecinas, esa tensión se pierde, ¿no? Y eso es lo que marca, entonces, el inicio de la anafase. ¿Ok? Y incluso aquí este nombre lo dice, complejo promotor de la anafase. Se marca el inicio de la anafase, se mueven los cromosomas a los polos opuestos, y bueno, después ya viene la formación de el anillo de actina para separar a nuestras células. Cuando no están siendo, bueno, a ver aquí, ¿les quedó más o menos claro? ¿Les quedó claro? ¿Podría repetir lo del CDC20, por favor? ¿Alguien otra cosa antes de repetirlo? Sí, yo también me perdí ahí en lo del complejo promotor de la anafase, que es sus funciones. Ok. Bueno, recuerden que todavía estamos dentro del ciclo celular, ¿no? Y si se acuerdan, hay un complejo de ciclina con CDK que está regulando la mitosis, que es ciclina B, ¿no? Con CDK1.
Algo importante es que se debe degradar ciclina B también para marcar la salida de la mitosis. Esto por un lado. Otro punto importante es que separasa y securina son dos proteínas que están interactuando, que también deben, en el caso de la separasa, quedar libre, porque es la proteína responsable o la enzima responsable de eliminar a las coecinas, que como ustedes ya bien lo mencionaron, las coecinas son estas proteínas que mantienen unidas a nuestras cromátidas hermanas después de la síntesis. Muy bien. Entonces, tenemos que en el cinetocoro veíamos que era un complejo proteico que les comentaba, ¿no? Hay varias proteínas en el cinetocoro. Dentro de este complejo proteico hay una proteína o un complejo que se llama complejo de control mitótico. MCC, que es esta aquí, o también se le puede, o lo van a encontrar como SAC. Cualquiera de los dos. Es un complejo proteico que lo que hace es inhibir, acuérdense que esto significa que está inhibir a una proteína que se llama CDC20. ¿No? O sea, la está inhibiendo hasta esperar que todos nuestros cinetocoros sean contactados por los microtúbulos. Una vez que eso sucede, que ya todos los cinetocoros han sido contactados, que nuestros cromosomas ya están alineados en la placa metafásica, entonces este complejo de control mitótico libera a CDC20. Lo deja libre. Este CDC20 lo que hace es activar al complejo promotor de la anafase. Una vez que está activo este complejo promotor de la anafase, tiene dos funciones, o bueno, varias funciones. Dentro de ellas, una es ubiquitinar o marcar a degradación a la ciclina B con ubiquitinas, y la otra es también marcar a degradación a securina, que lo vemos aquí. Estas se van a degradar, por lo tanto queda libre separasa. Separasa tiene la función de romper o de cortar a las coecinas, y eso va a marcar el inicio de la anafase. Y por lo tanto la separación de los cromosomas. ¿Sí? Jóvenes. Sí. ¿Sí seguros? A ver, Katia Valeria. Con tus propias palabras, ¿cómo lo explicarías? Katia, ¿estás ahí? A ver, Mario López. Nada más entraron al examen y no están. A ver, Joshua. Están hablando. Ah, es Mario. Ajá, Mario, no te escucho. No, bueno, sí te veo, pero no te escucho. Ah, no. Bueno, ok. Pues si quieres, escribe en chat, pero no te escuché. Bueno, Joshua, perdón. No, creo que tienes problemas con tu audio, Mario. Joshua, adelante. Sí, pues así como en resumen el complejo proteico va a ser ¿Cuál? dado por la MCC, el complejo control miótico, y por el SAC. Es lo Y va a inhibir a la proteína, a lo que cual va a liberar, o más bien va a activar el complejo de la anafase, más o menos. Ok. A ver, otra persona que nos pueda apoyar para complementar lo que dijo su compañero? Maestro, yo tuve una pregunta. Ajá. En la parte de Active APC, o sea, no entiendo qué significa. No entendí esa parte. Aquí. Ajá, esa parte. Ok. A ver, les voy a poner otra imagen. Espero que se entienda mejor. O sea, es lo mismo, solo que, a ver. Bueno, entonces, recordemos, por favor, que nuestro cromosoma se ha dividido en la fase S. En esa fase S quedan unidas nuestras cromátidas hermanas, y aquí vemos unos anillos que representan a la enzima coecina, a la proteína coecina. Y aquí coecina, están unidos, ¿no? Bueno,
Entonces, lo que les mencionaba es que es importante que cada uno de estos cromosomas se unan a los microtúbulos, porque van a ser separados, ¿no? Y cada uno va a migrar a polos opuestos para separarse y generar dos células hijas. La célula tiene un mecanismo, un control, que justamente es este checkpoint de control del uso mitótico. Lo que significa es que cada cinetocoro debe ser contactado por los microtúbulos de los polos opuestos, que es lo que vemos aquí. Está esta flechita que indica la dirección en la que se va a mover cada uno de estos cromosomas. Mientras esto no suceda, está activo este checkpoint del uso. Este checkpoint del uso lo que hace es inhibir, esto significa inhibición, al complejo promotor de la anafase. Lo está inhibiendo. Cuando se cumple la función o se cumple el requisito, perdón, de que cada cinetocoro ha sido contactado por microtúbulos, lo que sucede es que el complejo promotor de la anafase se activa. Este complejo promotor de la anafase tiene la función de marcar a degradación a una proteína que se llama securina. Securina deja libre a otra proteína que se llama separasa, y entonces, como podemos ver aquí, si fueran unas tijeras, lo que hace separasa es cortar o romper a la cuecina, todos estos anillos de cuecina. Ajá. Y eso marca entonces ya el inicio de la anafase. Esto que ven aquí que dice VVV es una marca que en la célula se da para determinar qué proteínas se tienen que degradar. ¿Ok? O sea, qué proteínas tienen que salir a degradación y bueno, ya no las necesitamos y se degradan. Su silencio. ¿Qué dice? Yo. O sea, entonces la securina se va a activar cuando se haya hecho ya el chequeo de que todas ¿cómo se llama? Los netocoros están unidos a microtúbulos. Exactamente. Ajá. Y más que activarse, o sea, la securina no se activa. La securina es la que se degrada, mira. Que dice sec de securina. La que va a quedar libre es la separasa. O sea, porque incluso los nombres podrían sugerir sus actividades, ¿no? Si dice separasa, ¿a qué le suena? Que va a separar. Que va a separar, ¿no? En este caso, ¿qué separa? Coecinas. Va a romper coecinas, para que se separen entonces las cromátidas. Y si yo digo securina, ¿a qué le suena? O segurina también, creo que lo pueden encontrar así. Para asegurar a la separasa y que no rompa la cuecina en otro momento. Ándale, exacto. Entonces la securina es ese seguro, ¿no? Que está manteniendo a la separasa, digamos, inactiva, que no se vaya a alocar antes de tiempo y entonces nos separe estas cromátidas, aun cuando todavía no estén contactadas por los microtúbulos, exactamente. ¿Queda más o menos claro? Yo aún no entiendo lo de la Ubiquitinación. ubiquitina. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que no? O sea, ¿por qué está ahí? Bueno, en la célula ustedes deben recordar que hay recambio proteico, ¿no? O sea, no todas las proteínas están funcionando todo el tiempo. Cada proteína tiene un tiempo de vida, un tiempo de vida medio, así. Una vía para hacer ese recambio proteico, para degradar proteínas, es la vía de proteasoma. En ese caso, esta vía de proteasoma necesita una marca para saber que esta proteína se debe degradar. Y esa marca es colocar ubiquitinas. ¿Ok? O sea, la ubiquitina es como
cuando yo les mencionaba de la fosforilación o de la acetilación, son marcas que se ponen en las proteínas. Entonces, cuando una proteína está poliubiquitinada, o sea, tiene muchas ubiquitinas, esa es una marca para que se degrade esa proteína, ¿no? De lo contrario, ¿cómo puede saber la célula o estos sistemas de degradación que necesitamos degradar una proteína? Necesitamos marcarlas. Y esa es la marca, una ubiquitinación o poliubiquitinación. ¿Okay? Hay enzimas que se encargan de eso, de poliubiquitinar. En este caso, como les mencioné, si este complejo promotor de la anafase es el que poliubiquitina, pues esa es su función, ubiquitinar a la securina, pero también ubiquitinar a la ciclina B, que es la proteína, la ciclina de fase mitótica. Ambas necesitan ser degradadas para que la mitosis continúe. Pero entonces, a ver, pregunta de examen. ¿Cuál es el papel o cómo actúa el checkpoint del complejo del ensamble del uso? Que les digo, es lo mismo. O sea, ustedes lo pueden encontrar como SAC o lo pueden encontrar como MCC en los libros, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo actúa? Pues, por ejemplo, podría ser, bueno, se podría explicar que el complejo de control mitótico va a inhibir a la proteína CDC20 y esta, pues, se va a liberar y va a activar al complejo promotor de la anafase, que va a marcar una degradación a la securina y esta securina va a liberar a la separasa. Y la separasa va a cumplir su función de cortar a las coenzinas y eso va a marcar el inicio de la anafase. Ok. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente fase, preguntas. ¿Esto en qué fase está pasando? ¿En qué fase de la mitosis? ¿O etapa de la mitosis? En la metafase. En la metafase, exacto. Recuerden, en la metafase nuestros cromosomas ya están en el plano ecuatorial, pero todavía no se separan. Están esperando esta señal que les diga, ya todos nuestros cinetocoros están contactados por nuestros microtúbulos, ya está listo para ser degradada esta coenzina y ser separados. Muy bien. Y entonces, una vez que ya actuó este complejo promotor de la anafase, que se degrada securina, que separasa tiene su función, corta coenzinas, entonces se pierde cierta tensión que había en estos cromosomas y empieza el acortamiento de estos microtúbulos, ¿no? Y este acortamiento implica que los cromosomas se separen a los polos opuestos. Vean, las cromátidas hermanas empiezan a separar a los polos opuestos. Ajá. Eso es lo que ocurre, un acortamiento de los microtúbulos. Esto debe ser, aquí como dice, ocurre de manera sincronizada, ¿no? Se mueven hacia los polos, se acortan los microtúbulos, y como pueden ver aquí, aparece ya un poco esta envoltura nuclear. Y aquí lo vemos también. Esto sí es de una célula, así, real. Cada una de estas líneas que se ve, pues correspondería a brazos de las cromátidas o a los brazos de los cromosomas. Después de eso, de la anafase, llegamos a la telofase. En la telofase, como podemos ver, ya nuestros cromosomas están en polos opuestos. Vemos también, o es visible, la envoltura nuclear. Y se empieza a formar un anillo contráctil de actina y miosina. Actina y miosina, pues son otras dos proteínas. Y otra cosa también que es importante de mencionar, aquí se empieza a descondensar esta cromatina, porque acuérdense que no todo el tiempo va a estar condensada, ¿no? Esto ocurre únicamente al inicio de al inicio del ciclo, perdón, de la profase, y alcanza su máximo estado de compactación en metafase. También entonces se empieza a formar Golgi y retículo endoplásmico, que son aquellos que sí se desensamblaron. Y bueno, ya el resto de los organelos pues solamente se segregan a las células hijas.
Y luego viene el proceso de citocinesis. Este proceso de citocinesis, como pueden ver aquí, se forma un surco de división, que como les mencioné en la diapositiva anterior, está formado por la proteína actina y miosina. Nuevamente hay un reacomodo de los microtúbulos, porque si recuerdan, estos microtúbulos formaban parte del citoesqueleto. Entonces hay que volver a a su función previa. Y en este punto es donde el citoplasma se divide en dos. A eso se le llama citocinesis. La formación, la división de este citoplasma. Aquí ya se divide en dos. Y tenemos, ahora sí, dos células hijas. Como pueden ver en este momento, los cromosomas ya no están condensados, ya hay una descondensación. Ya no vemos tampoco al cinetocoro, ya vemos nuestra envoltura nuclear. Y en este momento, cada una de estas dos células puede entrar nuevamente a ciclo celular. ¿Cuál sería la fase de ciclo celular a la que entraría esta célula, por ejemplo? Interfase. A ver, no escuché. A la interfase. Interfase. A la interfase, ajá, muy bien, que es subfase de la interfase. G1. G1. A G1, exacto. Aquí entraría G1 y se estarían llevando a cabo todas esas funciones normales, o sea, si fuera de las células, ¿no? La transcripción, en algún momento va a llegar la síntesis y otro momento va a empezar nuevamente, entonces, la mitosis. Y bueno, este es un resumen de cómo se empezó, se termina, ¿no? Cómo es la mitosis. A ver. Levantaron la mano Mario. Te escuchas muy bajito. Te escuché que dijiste me escucho, pero así como muy bajito. Creo que ya. Adelante. Ajá, exacto. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces aquí, con esta diapositiva, vamos a hacer el resumen. Luz. Ah, sí, es que no quería interrumpir, doctora, pero es que después de que nos explicó lo de la anafase que cortaba la coicina, dijo algo sobre la ubicación de una ciclina o un CDK, no recuerdo, y no recuerdo, o sea, si nada más se va como que ubiquitinar para, pues no sé cuál es la función después de eso. Tú lo puedes sacar, lo que puedes concluir. Mira, acuérdense que habíamos comentado que los complejos ciclina CDK necesitan hay una parte que es que se encarga de llevar a cabo la función de fosforilar, que en este caso son las CDKs, las cinasas, pero la función reguladora las tienen las ciclinas, ¿no? Y que estas ciclinas deben unirse a la CDK para que esté activa, ¿ok? Este complejo esté activo. La ciclina B, si recuerdan, es una ciclina que se encuentra o tiene actividad en la fase M, justamente en la fase de mitosis. Y también les comentaba que un requisito para que salga o continúe la mitosis es la degradación de la ciclina B, ¿ok? La ciclina B es marcada degradación por este complejo promotor de la anafase, ¿no? Aquí la vemos. Su ubiquitina, que recuerden, decir que se ubiquitinan o poliubiquitina una proteína quiere decir que es una marca para que se degrade, ya no la necesitamos. Si esta se degrada, ¿qué ocurre entonces con la CDK? Si en principio para ser activos necesitan estar juntas, ¿qué ocurre? ¿Se va a inactivar? Se va a inactivar, simplemente ya no va a llevar a cabo su función de fosforilar a proteínas blanco. Ah, ok, Sí, gracias. porque se pierde ciclina B. Entonces, esta degradación, como les dije, en conjunto con la separación de las coicinas, y entonces es la señal para que pueda continuar la mitosis. Y salgamos de o entremos a la anafase, mejor dicho.
Y lo que está a la derecha de esa imagen abajo, después de MMC del complejo de control mitótico, que dice MAD2, ¿inhibe también a esos o esos qué son? No, bueno, es que mira, esto aquí está obviamente sintetizado, ¿no? Porque esto MCC, como lo lees aquí, es un complejo. Entonces, cuando decimos complejo, quiere decir que hay más de una proteína, muchas más proteínas. Dentro de todas estas proteínas hay una particular. Pero mira, tampoco tiene caso meterles muchos nombres porque se pueden empezar a confundir, ¿ok? Ah, ok. Pero mira, si tú ves este complejo, que como te dije, puede haber aquí unas 8 proteínas, en general están inhibiendo a esta proteína, CBC20. Una de esas proteínas de este complejo es esta, y esta es la que, digamos, está inhibiendo. Pero esto ya es muy particular. O sea, con lo que ustedes se tienen que quedar es que este complejo de control mitótico o este checkpoint de ensamble del uso, que es lo mismo, SAC o MCC, cualquiera de los dos, lo que hace es inhibir, secuestrar, mantener agarrada un poco a esta proteína, CBC20. Cuando ya todos nuestros cinetocoros han sido contactados, se manda la señal, estamos listos. Ah, muy bien, se libera CBC20. Esto entonces ya activa a este complejo promotor de la anafase, como ya dijimos, degrada a securina, degrada a ciclina B, separasa queda libre, como si fuera una tijerita, empieza a cortar cuecinas, ¿no? Por otro lado, la CDK, que ya no tiene a su ciclina, a su proteína reguladora, queda inactiva y ya podemos continuar a la anafase, que la anafase, como ya lo mencionamos, es la etapa de la separación activa de nuestros cromosomas, ¿no? Y es donde llegan a los polos opuestos de la célula, que se está dividiendo. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Sí, o sea, es que si nos metemos así muy específicos, vamos a encontrar que es mucho más complejo, como, bueno, la explicación es mucho más compleja. Pero lo que ustedes tienen que quedar ahorita es que ese punto de control es cómo funciona ese punto de control. Y sobre todo también, ¿cuál sería la importancia de que esté funcionando, de que esté activo? Si no sucediera eso, ¿cuál sería la consecuencia? O sea, si no tuviéramos un buen punto de control, ¿qué pasaría? Pues no se completaría la mitosis en sí, yo quiero pensar, ¿no? O sea, no ¿Puede ser tendríamos una dos células consecuencia? hijas Ujú. porque pues las proteínas que van a separar el material genético, bueno, unirlo y separarlo, pues no nos van a formar pues dos células como tal, a pesar de que ya toda la maquinaria esté lista. Imagina que hay una señal errónea, ¿ok? Y sí, y que están mal contactados aquí nuestros cinetocoros. Y que y que microtúbulos de un solo polo contacta a los dos cinetocoros. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué creen que pasaría? No sé si me estoy explicando. No habría una redistribución igualitaria del material genético, ¿no? Exactamente, no se separarían de forma equitativa. Entonces, posiblemente en una célula podemos tener un exceso o un cromosoma de más, pero en la otra de forma adecuada. Tendríamos uno menos, ¿no? Creo. Ajá, uno menos en una célula y un cromosoma adicional en la otra, ¿no? Mm. Sí. Bueno, entonces, para terminar con la parte de mitosis, recordemos que tenemos a la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la profase es donde se inicia esta condensación de cromosomas. Vamos a ver la aparición del cinetocoro. ¿Qué es el cinetocoro? Jimena.
Antonio. Es un complejo proteico. Ajá. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del cinetocoro? ¿Es Eh, el que va a unir a los microtúbulos? Exacto. Es el responsable de mantener unidos los microtúbulos, ¿no? También en esta profase lo que vemos es justo eso. Empieza la polimerización de los microtúbulos, ajá, que son proteínas finalmente, proteínas tubulinas que están sintetizándose. Ajá. También se empiezan a mover estos centriolos que van a marcar los polos de la célula. ¿Okay? El desensamble de la envoltura nuclear. En la prometafase, aquí lo que dijimos es que es el momento de movimiento activo de los cromosomas. Ya cada microtúbulo contactó al cinetocoro, ajá, lo contacta y se empieza a mover los cromosomas para llegar a la placa metafásica. Y entonces el nombre esto de placa metafásica sugiere la siguiente fase, ¿no? Metafase, que están en el centro, en el plano ecuatorial aquí dice. Hay diferentes, o ya dijimos, al menos tres tipos de microtúbulos, los que contactan al cinetocoro, los interpolares y los astrales. En este momento está activo, desde prometafase a metafase está activo este punto de control, del que ya hablamos. Hasta que se dé esta separación de las cromátidas hermanas, o sea, que hasta que se elimine la coesina, entonces se va a marcar el inicio de la siguiente fase, que es la anafase. Y como vemos aquí, los cromosomas empiezan a separar, los cromosomas o las cromátidas hermanas empiezan a separar a polos opuestos por acortamiento de los microtúbulos. Una vez en telofase, se marca ya la constricción, este anillo de constricción, formado por otras proteínas como es actina y miosina. Vemos nuevamente la aparición de la envoltura nuclear. Y finalmente la citocinesis implica la división del citoplasma. ¿Ok? Se va a dividir este citoplasma. Tenemos una envoltura nuclear, aquí ya lo podemos ver, clara, una descondensación cromosómica, y estas células, cualquiera de estas dos células, podría estar lista para entrar a la fase G1 del ciclo celular. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Entonces, les traje un video que me gusta, a ver, espero que se pueda ver. Si no se ve, pues ya les paso el link y ya